En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. El académico de la lengua y, por cierto, mi profesor en tiempos de estudiante en la Universidad Central de Venezuela, doctor Alexis Márquez Rodríguez, dijo que Paraguaná era una tierra privilegiada por haber dado hombres como a Libret Abraham Martínez, y tenía mucha razón. 100 años han pasado desde aquel 28 de noviembre de 1922, cuando por primera vez vio luz en su natal Carirubana este insigne pariente y coterráneo que más tarde, con sus obras Aquella Paraguaná, Paraguaná en otras palabras y Suriquiba, Mar Adentro, nos diera la oportunidad de conocer bastante la resistencia vital de los paraguaneros en tiempos difíciles que no quisiéramos recordar. Lamentablemente, Alibret Martínez murió a la temprana edad de 57 años, un 14 de junio de 1979. Pero aún así, su querencia y profundo amor por esta tierra de sequía resolana y escasez quedó reflejado en sus obras desde ya imperecederas e inmortales. Hoy vamos a referirnos a una serie de crónicas periodísticas que aparecieron publicadas en el diario El Nacional entre 1957 y 1961. Las mismas no tenían autor, pero el director del diario y demás jefes sí sabían quién era el autor, pues. Pero lo curioso es que 52 años después nos enteramos que el autor de tales travesuras era nada más y nada menos que el coterráneo Alibret Martínez, cuando fue corresponsal de ese diario en Puerto Cabello. Lo publicado eran casos de la vida real, no eran inventos ni ocurrencias de nuestro querido paisano, quien de paso era un hombre organizado, serio y responsable en todo lo que tenía que ver con su profesión. Gracias a ese hábito personal y profesional de ordenar sus cosas, logramos obtener unas divertidas crónicas que hoy les ofrecemos. Pero eso sí, antes debo agradecer la generosidad que tuvo la señora Gladys de Brett, viuda de Ali, por facilitarme el material que nos sirvió de apoyo para que nos enteráramos de una faceta poco conocida en el autor, como lo es la del género humorístico. En tal sentido y en función del tiempo iremos resumiendo algunas y por encimita diremos los títulos de otras, pero que quede claro, todo lo que aquí se dice sucedió en la vida real, y ante esa verdad los protagonistas de estos sucesos tuvieron que cerrar el pico sin derecho a pataleo, por la sencilla razón de que cuando Alibret Martínez decía que el gato era negro, era porque ya tenía los pelos en la mano. Y ahora, entrando en materia, en febrero de 1957 apareció en el Nacional este curioso titular: se apagó la luz en pleno matrimonio y el contrayente se llevó una mujer que no era su novia. ¿Cómo lo ven? Resulta que el personaje principal de esa tragedia, de nombre Francisco Rafael Sequera, contó al periodista, todo asustado, que él y su novia habían acordado fugarse después de terminada la boda civil, pero con la mala suerte
que al terminar el juez de leer el acta se fue la luz en el palito, lugar donde se efectuó la boda. Aprovechando la oscuridad, Sequera le dijo a su ya esposa que la esperaba en la puerta que da a la playa, pero no contaban que una muchacha también invitada a la boda tenía una cita a escondidas con uno de los asistentes. Y al salir al sitio donde estaba el automóvil del joven recién casado, ambos se confundieron en la oscurana por salir agazapados. El rollo comenzó cuando la recién casada fue a buscar a su esposo y lanzó un grito desesperado a no encontrarlo. Entre tanto, los que iban en el carro de la fuga se dieron cuenta en la población del Cambur que se habían equivocado y tuvieron que regresarse. En el camino, persiguiéndolos, encontraron a los padres y hermanos de la novia, quienes de bromita no mataron a Sequera. Este aclaró todo chorreado y desde cierta distancia, por si acaso, ¿no?, que todo se debió a una confusión. De ahí que tanto los mal pensados como los contrayentes regresaron al palito para seguir la fiesta, ayudados con la luz de las velas, por supuesto. Entre otros títulos de prensa, uno decía animales ebrios en la vía. En cuanto a este caso, Alibret se refería a que en el trayecto del Cambur a Taborda había una destilería o fábrica de aguardiente que botaba los bagazos a un río cercano donde bebían agua gallinas, marranos, vacas, burros y hasta los mismos habitantes del poblado cercano que vivían todo el tiempo carbureados por consumir el preciado líquido. Para verificar el problema, Alibret consultó a varios conductores que hacían el trayecto hacia Valencia y estos le confirmaron que ciertamente a veces tenían que bajarse del vehículo para quitar de la vía a los burros, marranos y vacas que se atravesaban completamente borrachos. ¡Qué churita!, diría mi abuela. Y aunque ustedes no lo crean, hasta su mesa de redacción le llegó esta perlita al reportero. Un mono puso manos arriba a 10 jugadores de dado en Paraguaná. Se refería a un mono que sus dueños procedentes de Madrid lo acostumbraron a acariciar y manipular revólveres desde chiquito. El mono en cuestión lo bautizaron Candelita y fiel a su nombre, en cierta ocasión tomó en sus manos un arma calibre 38 y encañonó a un grupo de jugadores de dado que estaban en el suelo sobre una lona. El suceso se registró en un lugar de Paraguaná, específicamente cerca de Las Piedras y Punta Cardón, y la denuncia la hizo un señor llamado Alí Ramones, quien además se quejaba de la abundancia de armas en el lugar donde vivía. Insistía el denunciante que el mono Candelita estuvo a punto de causar una tragedia y no sucedió así debido a que los jugadores, al darse cuenta que el animal tenía el arma montada y abriendo y cerrando un ojo como agarrando puntería, le tiraron la lona donde se jugaban las partidas de dados. Y fue así como atraparon al mono Candelita, que estaba en ese instante haciendo honor a su nombre. Y así aparecieron otros titulares, como el de los plomeros del barrio La Sorpresa de Puerto Cabello, que inventaron un velorio para cobrarle utilidades a un patrono duro de pagar. Él mismo tuvo un final feliz cuando tuvieron que buscar unas lloronas para lograr su objetivo. Y un curioso titular que también decía así más o menos: sorprendió a su mujer fumándole el tabaco y la metió en una nevera por espacio de 2 horas. El contenido de este relato hace referencia a un señor de nombre Luis Antonio Martínez, pequeño hacendado que habitaba en la población del Cambur, cercano a Puerto Cabello. Este señor sorprendió a su pareja en el momento en que ésta le fumaba la oración del tabaco. Martínez fue denunciado por los familiares de la mujer, quienes explicaron al redactor que éste, bajo un estado de furia, había discutido con ella
el asunto ese de la fumadita del tabaco. Unos primos en defensa de la joven argumentaron que esta, angustiada por la ausencia de 3 días de su compañero, se dejó llevar por los consejos de una vecina que era maestra en oraciones y otras cosas de brujería. Explicaron que el hombre la había encontrado con las manos en la masa y fue la razón para que la tomara por el pelo hasta meterla en la nevera después de haberle sacado los entrepaños que dividían los alimentos y las botellas. La salvación de la muchacha estuvo en que a las 2 horas de haber ingresado a la refrigeradora llegó su hermana de nombre Anita, quien se dio cuenta del hecho y la sacó del cajón congelado con todas las partes de su cuerpo endurecido por el hielo. Y así sucesivamente Alibret Martínez tenía el don de agradarle la vida a sus lectores del Nacional a través de escritos picarescos con un estilo refrescante propio de un periodismo romántico, anecdótico e inofensivo que solo tuvo cabida en la Venezuela de hace tiempo y allá lejos.